dame un ratito. La cuestión fue que en el dame un ratito empezamos a discutir y empezamos a pelear. Mi hermano porque quería proteger el peso que tenía en el bolsillo y yo porque se lo quería quitar. Desde luego, mi hermano era mayor que yo era más pequeño que él. Él físicamente siempre fue más corpulento que yo era más delgado y era más flaquito, era más chiquito. Así que cuando pasaron dos nenes de la escuela por allí y vieron que mi hermano estaba forcejeando conmigo, uno de ellos le dijo: oye, no seas abusador. Y mi hermano le dijo: yo no estoy abusando con él. Y dice: sí, tú eres un abusador. Y mi hermano le dijo: pues no se metan conmigo, porque yo puedo con ustedes dos. Y desde luego los nenes soltaron los bultos y vinieron para encima de mi hermano. Pero cuando vinieron para encima de mi hermano, yo vi una tabla que había allí cerquita. Óigame, y yo usé la tabla. Deme hacer una metáfora aquí. Yo usé la tabla como el agua se riega sobre las plantas. Pero a mi hermano no lo salpiqué. Ya entendió, ¿verdad? La metáfora. Los dos muchachitos me decían: oye, pero te estábamos defendiendo. ¿Y sabe cuál era mi respuesta? Él es mi hermano. En ese sentido que procura el apóstol aquí, el sentido de la unidad hermanable, donde nunca tengamos excusa para defendernos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros. Claro que yo sé que mi hermano no piensa igual que yo. Claro que yo sé que mi hermano y yo no articulamos las ideas de la misma forma. Claro que yo sé que los pensamientos teológicos de mi hermano y míos pueden divagar y pueden ser distintos. Pero algo yo tengo que tener con plena seguridad, y es que mi hermano es mi hermano. Y si es mi hermano, yo no debo permitir bajo ninguna circunstancia que sobre él venga algún daño. Ahora, después que el apóstol San Pablo presenta esos 4 predicamentos que son importantes para la conciencia cristiana, él entonces nos desafía al entendimiento. ¿Y cómo nos desafía el entendimiento? Dice: ustedes son más que un hermano, ustedes son más que una familia, ustedes son un solo cuerpo. Y un solo cuerpo, si se agrede, está enfermo de la mente. Un solo cuerpo, si se lastima, está enfermo de la mente. Claro que hay gente que se puede autoagredir, claro que hay gente que se puede autolastimar. Pero cuando la ciencia médica encuentra a alguien que se está autoagrediendo o autolastimando, ¿qué es lo que diagnostica la ciencia médica? Que tal persona está mal ¿de qué? De la mente. Cuando los creyentes nos andamos agrediendo y lastimando, ¿sabe lo que dice el testimonio de la vida de la gente? Que la iglesia tiene la mente enferma. Por lo tanto, el desafío es entender que somos un cuerpo, que somos un espíritu, que tenemos una sola esperanza, que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola fe, que tenemos un solo bautismo, y que Dios es el Padre de todos, que es sobre todos, que es por todos y es en todos. Ahora, este concepto no lo podemos ver de manera micro, que ese es el gran error. Yo pienso que somos hermanos todos los de mi denominación, pero nadie más. Yo pienso que son hermanos todos los que creen como yo creo, pero nadie más. Yo pienso que son mis hermanos aquellos que articulan la fe como yo la articulo, pero nadie más. ¡Qué tremenda equivocación! Cuando dice el apóstol San Pablo aquí, entendiendo esto, que Dios es Padre ¿de quién? De algunos. Dios es Padre de todos. Y tal vez esa medicina nosotros no las queremos tragar. Hay gente que se resiste a tragarse esa medicina. De hecho, yo nací dentro de la iglesia y yo me crié dentro de la iglesia, y yo me crié en el tiempo donde los pentecostales pensaban que los bautistas y los metodistas eran primos hermanos, pero no eran hermanos de ellos. Yo me crié en ese tiempo, yo me desarrollé dentro de ese contexto de vida comunitaria,
donde los creyentes se separaban denominacionalmente. Y ¿saben? Si alguna debacle social tenemos, si alguna enfermedad social poseemos, en gran medida lo debemos al hecho de que la iglesia no ha probado la solidaridad y la unidad como debe probarla. Querido, cuando lleguemos a la presencia del Señor nos vamos a llevar sorpresas. Gente que hemos mandado para el cielo porque pensábamos que eran como nosotros, se arreglaban como nosotros, se vestían como nosotros y se llamaban como nosotros. Probablemente cuando lleguemos al cielo no los encontremos. Y gente que tal vez pensábamos que no fueron al cielo, cuando lleguemos al cielo no los vamos a encontrar. Y nos ayude el Señor que nosotros podamos llegar al cielo. Hay dentro de la expresión un planteamiento de Pablo que lo recoge del Salmo 68. Y ese planteamiento de Pablo aquí, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una expresión del Salmo 68 que Pablo la reinterpreta a la luz del contexto cristiano, a la luz del contexto bíblico, de la fe cristiana. Y fíjense lo que Pablo está queriendo decir. En tiempos antiguos, un rey, después que peleaba contra una ciudad y la vencía, ese rey se iba y luego regresaba en una cabalgadura feroz, briosa, en un caballo imponente. Y entonces este rey llegaba y le decía al rey de la ciudad que había combatido, te vencí. Por lo tanto, como te vencí, ahora tú me tienes que dar todo el oro que tú tienes, me tienes que dar todas las riquezas que tú tienes. Y desde luego a eso se le llamaba, ¿qué cosa? Se le llamaba la recompensa que recibía el triunfador sobre el vencido. Los piratas le llamaban el botín, que no es otra cosa que la recompensa del que ganó. Oiga, porque la gente no peleaba antes por nada, los pueblos peleaban por intereses particulares. Aquí vinieron los ingleses, aquí vinieron los holandeses, aquí vinieron los españoles, finalmente vinieron los americanos, y vinieron por intereses particulares. Oiga bien lo que les voy a decir ahora. Pero el apóstol San Pablo reinterpreta el texto para decir algo hermoso ahora. ¿Y sabe qué dice? Jesucristo no hizo así. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al infierno. Jesucristo venció al pecado. Jesucristo venció todas las potestades. Jesucristo venció lo que nos tenía a nosotros esclavizados. Y después que Él venció, Él vino. Pero no vino para pedirnos el botín. ¿Sabe para qué vino? Vino para darnos sus dones. En lugar de quitarnos, nos vino a dar. En lugar de exigirnos, nos vino a decir, ahora estoy aquí para servirles. En lugar de quitar lo que nosotros habíamos logrado con nuestros propios esfuerzos, vino a decirnos, yo tengo para ustedes algo muchísimo mejor. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Dice el apóstol San Pablo aquí. Jesucristo entonces lo que realizó y lo que hizo fue constituyó a la iglesia para que la iglesia sea la depositaria del botín de Dios.